de daño de órgano blanco. Si pueden, hagan un fondo de ojo. No es muy común, se puede hacer en las guardias, pero un fondo de ojo grado 3 o 4 ya nos diagnostica una situación de emergencia, ¿sí? Y solo en los casos que tengo duda, que serían los de riesgo intermedio o indeterminado, puedo hacer, si el paciente le duele el pecho, obviamente le haré un electro, ¿sí? Si creo que puede tener un daño renal, le haré un laboratorio, depende de lo que yo necesite, ¿sí? Bueno, entonces, reviso a mi paciente, hago todo esto, lo evalúo y digo, bueno, ¿qué tipo de hipertensión tengo al frente? Si tiene una emergencia hipertensiva, o sea, si tiene daño de órgano blanco, sea cualquiera de las dos formas, lo tengo que derivar a una unidad de terapia intensiva o coronaria donde pueda, ¿sí? Si no, lo puedo manejar en cualquier guardia. Si no tiene daño agudo de órgano blanco, que es lo más común, tengo dos posibilidades. Si tiene un riesgo indeterminado, que recordemos es o porque los síntomas me hacen dudar o porque tiene algún antecedente ya de enfermedad de órgano blanco, hago los estudios y lo dejo en observación, ¿sí? Hago los estudios de acuerdo a lo que yo creo que es, como ejemplo, si tiene un doble pecho, le hago un electro, si tengo alguna sospecha sobre su aneurisma de aorta abdominal que tenía, de ver si puedo hacer algún método diagnóstico para ver que no se haya roto, lo que yo sospeche, lo dejo en observación y descarto. Si lo confirmo, o sea, si realmente había, bueno, era una emergencia. Y si no había, que lo más probable, lo trato igual que una hipertensión aislada. ¿Y cómo se trata una hipertensión aislada? Que es lo más común, con reposo. No siempre se puede, yo tengo lugares donde atiendo que tengo disponibilidad de camas, con box, tengo otros lugares donde no tengo. Si se puede, porque hay, el mejor tratamiento es simplemente al paciente acostarlo y apagarle la luz. Explicarle que no tiene nada grave y nada más, ¿sí? Controlo la presión luego de media hora y mi objetivo es bajarle a cuánto la presión, hasta un 20%, nada más, porque bajarle más de esto no es seguro y el paciente no lo necesita. Si a los 30 minutos de acostado baja la presión a esto, el paciente se va de alta, sin ningún remedio, ¿sí? Si no, empiezo a medicarlo. ¿Cómo lo medico? Ya vamos a ver con qué fármacos. Se hace un fármaco por vía oral y se esperan 60 minutos, recién se controla, y si no se esperan 60 minutos y hasta los 120 minutos uno puede esperar con una sola droga. Y el objetivo es que baje hasta un 20%, no más la presión, que prácticamente siempre baja, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿esto sirve? Todo esto de lo manejo así, no lo manejo así, ¿sirve? Y este algoritmo está probado en un estudio, creo que hablamos antes. Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es probarlo. Y de los pocos estudios que hay un estudio argentino que es el estudio REACE, publicado en el año 2006, en el cual, ¿qué han hecho en el estudio REACE? Han hecho esto. Los pacientes con daño blanco, bueno, se iban a internar y se trataban cada uno como necesitaban. Y los que no tenían daño agudo de órgano blanco, que eran los pacientes más comunes de ver, ¿sí?, sea la forma severa aislada o severa de riesgo indeterminado, le hacían esto, reposo 30 minutos, si no respondía le daban fármacos. ¿Qué fármaco le daban? El que uno quería, le podía dar una amlodipina, le podía dar un perindopril anusado, un enalapril, lo que ustedes tengan, o le podían dar la betalol. Fíjense que diuréticos no, ¿sí? Y atenolol tampoco han usado, ¿sí? Han utilizado otro beta bloqueante. Bueno, ¿cómo le ha ido a los pacientes cuando han usado esta estrategia? 9% de las consultas en este estudio eran, a las guardias les iban el 10% de hipertensos, igual que pasa en cualquier lado. La única salvedad que este estudio tuvo mucho daño de órgano blanco. ¿Por qué? Porque era en el centro de referencia cardiológica, ¿sí? Por eso caían pacientes más graves. Bueno, con el reposo, mandarlo a acostar simplemente media hora, 1 de cada 3 pacientes respondía, o sea, 1 de cada 3 pacientes se acostaba media hora y se iba a su casa, sin nada más, ¿sí? Y los que no respondían, el 80% prácticamente respondió a la primera hora con una sola droga, la que sea. Y hay algo interesante, ustedes saben que la betalol, perindopril y amlodipina tienen inicios de acciones que son totalmente distintos, una empieza antes y otra empieza después. No hubo ninguna diferencia si lo trataba de una manera o de otra, lo cual les vuelve a remarcar que no hay ningún apuro, no hay en usar una droga que baje rápido la presión, a todos les fue exactamente igual, ¿sí?
Y entonces, estaban los 4 pacientes con el tensiómetro clavado. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? El primer paciente, ¿se acuerda? Mujer, no tenía ningún antecedente, tenía una contractura cervical y toman a la piel 10 miligramos cada 24 horas. ¿Qué hay que hacer? Eso. Reposo, un analgésico para su cuellito y a la casa, como dicen. ¿Cuál es el apuro de darle una nifedipina sublingual o hacerle un diurético? Bueno, ¿qué es lo que se estaría correcto hacer? Reposo, un analgésico porque a la señora le duele el cuello, ¿sí? Si no responde, lo trato con un fármaco bioral y optimizar su tratamiento porque sabemos que en el si lo toma cada 24 horas no va a andar bien, ¿sí? Le sugerimos que tome bien y vaya al control, ¿sí? Segundo paciente, era un varón con aneurisma de aorta abdominal que estaba anticoagulado. ¿Qué les parece a este paciente? Es riesgo indeterminado o intermedio, como quieren decir. Es decir, no tiene daño de órgano blanco, pero tiene cosas que me asustan un poco, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le hago lo mismo, reposo y lo trato por violar si no responde, pero lo dejo en observación y si tengo duda de algo, pido estudios complementarios de acuerdo a la duda que yo tenga, ¿sí? Descarto lo que tenga que descartar y después lo trato con cualquier paciente, ¿sí? El tercer paciente, ¿qué opina? ¿Qué será? ¿Un ACV? ¿Sí? Bueno, entonces este ACV tiene un daño agudo de órgano blanco, sí, pero debo bajar la presión, o sea, la hipertensión es la causa de lo que... No. Entonces una emergencia hipertensiva asociada a hipertensión debe ser trasladada a un servicio de terapia intensiva y no se debe disminuir la presión. Lo que se sabe es que no hay que tocarle la presión si está la sistólica hasta 220, ¿sí? Hay algunos trabajos que si está por encima de 220 se puede intentar hacer un descenso hasta el 20% con algunas drogas, lentamente, o si está dentro de las primeras 3 horas y yo tengo la posibilidad de trombolizarla con TPA, entonces podría bajarle un poquito la presión porque el TPA me aumenta el riesgo de sangrado si está muy hipertenso, ¿sí? Pero en general la mayor parte de los pacientes no le bajan la presión, nada, ¿sí? Y el cuarto paciente, ¿qué les parece? ¿Qué diagnóstico puede ser si el paciente tiene disnea, clase 4, ingurgitación, ortopnea y rale audible a distancia? Como decían en semiología, como pava, como olla hirviendo. Un edema agudo de pulmón hipertensivo. ¿Sí? A este paciente tiene otra cosita que le puse, simplemente para que tenga arteriopatía periférica y que sea añoso, los hace sospechar algo. Que sea isquémico es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Y alguna otra posibilidad, le agrego una palabrita que se llama edema flash, no sé si lo han escuchado, edema agudo de pulmón flash, súbito, con presión muy alta en un viejito, es algo para sospechar una estenosis de arteria renal, ¿sí? Que capaz que a la noche ahora con las clases de secundaria ven, es una causa común de hipertensión arterial secundaria en pacientes añosos, ateroescleróticos, porque son oclusiones ateroescleróticas, ¿sí? Y justamente muchos de ellos debutan así, ¿sí? Edema flash, ¿sí? Paciente hipertenso, viejito que venía de 10 y de golpe hace un edema agudo de pulmón hipertensivo, ¿sí? Bueno, pero es una emergencia hipertensiva, un edema agudo de pulmón, también requiere algún lugar donde se lo pueda tratar, por vía parenteral, una terapia intensiva coronaria, y es una de las pocas situaciones sí hay que bajar rápido la presión arterial porque el paciente se muere, ¿sí? Bueno, y yo estaba terminando esta clase